El Evangelio según San Juan 15, 4. En esta noche el tema permaneciendo firmes en la fe, la clave de la vida eterna y de la herencia eterna. ¿Estamos ahí? Vamos a leer. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Por su fruto los conoceréis. ¿Qué dice que alguien está en Jesús? Su fruto. Porque el que no permanece en él no puede dar fruto por sí mismo. Jesús usa una parábola en el Evangelio de Juan 15, una analogía sobre la vid. La vid es la mata de uvas, ¿okay? Y él dice en el versículo 1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Ok? Nosotros somos las ramas. La palabra pámpano es ramas. ¿Ok? Dios nos compara como las ramas del árbol. La raíz es Cristo, lo que sustenta o le da vida a las ramas o al árbol para que dé fruto. Si usted agarra una rama y la corta, o la rama viene y se cae, ¿qué sucede? Se seca. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? O sea, la rama se muere. O sea, no hay pámpano, no hay rama que pueda dar fruto si no está en el árbol, si no está permanentemente en el árbol. ¿Ok? Y el Padre, que es Dios, labra ese árbol. ¿Ok? Pero yo quiero que vean la primera frase del versículo 4. Permaneced en mí. Dile que está a tu lado: debes permanecer en el Señor. ¿Ok? Si no permanecemos en el Señor, es imposible que podamos dar fruto del Espíritu, el fruto divino. La palabra permanecer está en imperativo de ordenanza. Permanezcan en mí. No es si quieren, no es si les parece, es deben permanecer en mí. Si quieren dar fruto para Dios, necesariamente debemos permanecer todos los días. ¿Qué es permanecer? Estar constantemente, estar de una manera continua. O sea, es un presente continuo. La palabra permanecer en mí es un mandamiento para todos los días. Hoy, miércoles 28 de agosto, Dios te dice: permanece en el Señor. Pero mañana, 29 de agosto, jueves, la misma palabra va a estar en imperativo de ordenanza presente continuo. Permanecer en mí. Y el día pasado mañana, el día viernes, la misma palabra te da orden de permanecer en él. O sea, la idea de Dios es que todos los que creemos que Jesús es el Señor, permanezcamos en la fe en el Señor. ¿Por qué la ordenanza permanezcan en mí? Porque da la posibilidad de que alguno de sus miembros pudiera dejar de permanecer o apartarse o volver atrás. Eso se llama apostasía, ¿verdad?
volver atrás, negar la fe. Estamos viviendo, hermanos, tiempos difíciles. Y esa ordenanza que le dio a sus discípulos hace 2000 años atrás, hoy cobra mayor vigencia. Dios está haciendo un llamado de que, dando una voz de alerta, tocando la trompeta, para decirle a su pueblo: hey, hay que permanecer en mí en medio de estos tiempos difíciles, en estos días en medio de una generación maligna y perversa, para que aún en medio de la oscuridad podamos dar frutos para Dios. Porque es que el diablo y el mundo y el pecado nos influencia. Y Cristo viene a buscar una iglesia. Si no hubiera posibilidad de apartarse del Señor, Jesús no le da la orden a sus discípulos que permanezcan en Él. Sigo leyendo el versículo 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que en mí permanece, vamos a ver, los de la tarea, vayan contando cuántas palabras se repite: permanecer de mí, permanecer en Él, la palabra permanecer. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer el énfasis de importancia o el mensaje principal de este pasaje. Si vemos en el versículo 4, el Señor repite 2 veces la palabra: permanezcan en mí, si no permanecéis en mí. ¿Usted está viendo? Permanezcan en mí, y no pueden dar frutos si no permanecen en mí. En el versículo 5, Él le vuelve a decir a los pámpanos: el que permanece en mí y yo en él, esta lleva mucho fruto, porque separados, mire la palabra separados. Si tú no permaneces en él, tú te separas de él. ¿Ok? ¿Verdad que sí? Si no hubiera la posibilidad de separarnos de él, el Señor nunca le hubiera dicho a sus discípulos, porque esto es un mensaje dado a sus discípulos, que pudieran separarse o que permanecieran en él. ¿Verdad que sí? Dice: porque separados de mí nada puedes hacer. ¿Por qué? Porque solamente estando en Cristo el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas, y solamente en Cristo la gracia de Dios se manifiesta en nuestra vida, y solamente en Cristo la fuerza del Espíritu se fortalece en nuestra vida, y solamente en Cristo damos fruto para Dios, el fruto del Espíritu, el Espíritu de Cristo. ¿Usted está viendo? El problema es que mucha gente ha dejado de dar fruto en las iglesias, porque aunque están yendo a las iglesias, están separados de Él. Y por eso están teniendo tantos problemas en su vida. Y por eso que el mundo empezó a llamarles más la atención que Dios. ¿Por qué? Y por eso empiezan a dar frutos de maldad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque separaron. Porque no permanecieron. Separados de Él, nada podemos hacer. Por eso yo le digo al Señor: si tú no estás conmigo en esta iglesia, yo no quiero estar. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar separado de ti si tú no estás conmigo en esta hora. Si yo me separé o yo me alejé de ti, yo quiero que mandes un pastor que esté en ti. Porque un hombre íntegro, lo que le interesa es que lo que es de Dios vaya adelante. ¿Ven? O si no, yo le digo: Señor, yo estoy en ti, tu poder y tu gracia y tu presencia debe estar conmigo. Amén. Amén. Porque Cristo es la causa, es la razón por qué el Espíritu Santo opera en nuestras vidas. Mira, hermano, separados del Señor,
Es un peligro alejarse del Señor. Porque solamente Dios estará con nosotros cuando estamos en Él. Y si Él está en nosotros. Porque si estamos en Él, Él está en nosotros. Amén. Por medio del Espíritu Santo. Y miren lo que dice, sigue diciendo. Versículo 6. El que en mí no permanece. Mire usted. Dice, el que en mí, o sea, en el que en el Señor no permanece. O sea, no sigue constante, firme, permanecer, continuación de estar en Él. ¿Ah? El que en mí no permanece, o sea que Jesús da la posibilidad y enseña a Jesús que alguien puede apartarse de Él o dejar de estar en Él. Y yo no entiendo cómo alguien que deja de estar en el Señor, la gracia de Dios puede operar en su vida. Porque es que Jesús es la gracia, Jesús es la vida, Jesús es la salvación y Jesús es la vida eterna. En Él está la vida. Fíjense ustedes que dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Qué es pámpano? Rama. Será echado fuera. ¿Quién nos echa fuera? Dios. Porque la única manera que nos hace estar unidos a Él y tener entrada al lugar santísimo es estar en Cristo. Hello. Mire lo que dice: será echado fuera como pámpano y se secará. ¿Usted ha visto una rama alejada del árbol? ¿Usted lo ha visto? Seca, ¿verdad? ¿Qué significa seca? Muerta. La palabra muerte significa separación. Al estar separada del árbol, está muerta y produce que empiece a deteriorarse la rama porque no está unida a aquel que le da la vida, a la savia. Cuando el cuerpo se muere, el espíritu y el alma se separan del cuerpo, el cuerpo empieza a deteriorarse. ¿Por qué? Porque lo que le daba la vida es el espíritu. Hello. Hello. Hermanos queridos, Jesús enseña que el que se separa de Él será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué es echar en el fuego y arder? El infierno, mi hermano. Alguien que se separa del Señor no puede dar fruto porque está muerto espiritualmente. Lo que le da vida a un ser que ha nacido de nuevo es Cristo. Porque si alguien se separa de Cristo, el Espíritu se separa de él. ¿Por qué? Porque Cristo y su sangre es la vida que hace que su espíritu esté en el hombre. No sé si usted me entiende. O sea, Él les manda a los discípulos que para tener vida y dar fruto para Dios y para que Dios esté con Él, es que nosotros permanezcamos en Él. Hello. Así que es una ordenanza del Señor que para que Dios esté con nosotros, nosotros estemos en Él. De lo contrario, lo que está destinado a nuestras vidas es muerte y destrucción eterna. Una vez yo estaba en un parque y meditando y orando al Señor. ¿Sabe cuando uno se queda lelo mirando algo fijo? Como meditando en algo y uno se queda así. Y yo estaba mirando hacia el piso. Y en eso el Espíritu Santo trata conmigo. Y yo veo una rama, una hoja seca y veo una hoja verde. Y el Señor me ministra y me dice qué similitudes y qué diferencias consiguen esas dos hojas.
Yo digo, bueno, Señor, las similitudes es que las dos son hojas. Y las diferencias es que uno está verde y uno está seca. Pero el Espíritu Santo aún trata conmigo y me dice, ¿y no te has dado cuenta de otra cosa? Y yo le digo, Señor, no sé qué más. Y me quedo meditando en esas palabras. Y el Señor me ministra y me dice, es que las dos están separadas del árbol. Ah, Señor. Y Él me dice inmediatamente, recibo una administración del Espíritu que me dice, esa hoja que tú ves verde, unos días después va a estar seca como la otra. ¿Por qué? Porque está separado del árbol. Hay gente en mi iglesia que aparentemente están verdecitos como la hoja que estás viendo, pero están alejados de mí, y que si no vuelven a mí van a secarse como la otra hoja y van a perecer. Y a veces uno cree que con un toquecito del Espíritu basta. Y es que, mira, nuestra vida constantemente estar en Cristo, hay que estar permanentemente en Él, en comunión con Él, siguiéndole a Él, viviendo para Él, permaneciendo en Él. Porque si no, estamos muertos. Hay gente que dice que no hay muerte espiritual para aquel que si es de Dios va a volver. Mire, hermano, la orden es permanece en el Señor, porque fuera de Él hay muerte. Permanece en la fe, dile que está a tu lado, permanece en la fe del Hijo de Dios, porque solamente en Cristo está la vida. Está hablándole a discípulos que creían en Él. Oh, aleluya. Versículo 7. Si permanece en mí, mira, otra vez vuelve a hacer diferencia permanecer en Él. ¿Cuántas veces llevamos permanecer? 5. Hasta el versículo 7, 5 veces se ha repetido. O sea que Dios en ese pasaje está haciendo énfasis, permanece, permanece, permanece. Si te apartas de mí, te vas a morir. Le repite, sí, ahí está la clave. ¿Está viendo la importancia de la tarea? Aquí yo lo veo sin hacerlo, escribirlo. Para los de lectura bíblica. Mire usted. Y mis palabras, mira, si permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y será hecho. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo y el Padre nos oye. ¿Ok? Versículo 8. En este glorificado mi Padre, que llevé mucho fruto y seáis así mis discípulos. Los discípulos de Jesús son aquellos que permaneciendo en la fe del Hijo de Dios dan fruto para Él. Mire, no importa que digamos que estamos en Él si verdaderamente no estamos en Él. Y es tiempo de que algunos que se han apartado del Señor vuelvan a Él. Y que los que estamos en Él permanezcamos aún aferrados a la fe del Hijo de Dios, porque Él es nuestra vida. En estos días tan difíciles, permanece. Tiene que estar a tu lado, permanece en estos días difíciles. Pon tu fe en el Hijo de Dios y no te apartes de Él. Versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanezcan en mi amor. Ahora, ¿cómo es permanecer en el amor? Ahora ya no es permanecer en Cristo, sino también en su amor. Ahora vamos a ver qué es permanecer en su amor. Versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneced en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mire cómo Cristo da el ejemplo de su vida. Yo permanezco en el amor de mi Padre porque guardé sus mandamientos. Si ustedes permanecen en mi amor, son aquellos que guardan mis mandamientos. O sea que no, permanecer en Cristo no es solo decir que estoy en Él, ir a la iglesia.
sino que su palabra y sus mandatos estén atesorados en mi corazón para practicarlos. O sea, que tenemos que dar fruto, mi hermano, vivir la palabra. Hay muchos que bla, bla, bla y enseñan, pero no la viven, porque se apartaron de guardar como lo más importante de su vida lo que Cristo nos ha mandado. Estar en Cristo es ser discípulo, seguidor, aprendiz de Jesús para vivir e imitarle. Aleluya. Usted ve Juan 15, el versículo 15 dice: el que guarda mis mandamientos es el que me ama. ¿Usted está viendo el 14-15? Capítulo 14-15 de Juan. Mucha gente dice que ama a Jesús, pero no guarda su palabra. Mucha gente dice que está en Él, pero no anda como Él anduvo. Mucha gente dice que está en Él, pero no permanece en su palabra. Y mira, y si estamos en Él, no podemos permitir que Satanás nos aleje, y luego eso lo vamos a hablar más adelante, de ser obedientes a nuestro Señor, de seguirle, de vivir, de permanecer firmes en la fe, dando fruto como verdaderos discípulos permanentes de Cristo. Yo quiero que vayamos rapidito a Hechos 20, perdón, Hechos 11, capítulo 11, versículo 20. Mire, yo estoy fastidioso con los míos en eso. Uno tiene que ser ejemplo. Yo soy fastidioso con eso. Porque estar en Jesús es vivir para Él, es tomar su palabra y vivirla, o cuando uno no lo hace, reconocer, pero sometido a los pies de Cristo, al señorío de Cristo, a sus mandatos. Hechos 11:20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Qué le anunciaron? El evangelio del Señor Jesucristo. Y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban en el Señor y el Señor estaba con ellos. ¿Está viendo? Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Diga conmigo, este número de personas creyó y se convirtieron al Señor. No es que oyeron la palabra, ellos se convirtieron al Señor. Ahora, veamos lo que Esteban hace con estos discípulos convertidos. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, en Siria. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, diga conmigo, y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hay algunos que dicen que la salvación no se puede perder. Hay algunos que dicen que si alguien se ha convertido, ha nacido de nuevo, es imposible que vuelva atrás. Pero los apóstoles, así como el Señor Jesucristo a sus discípulos, les mandó a permanecer en Él. Los mismos apóstoles, Bernabé era uno de los apóstoles porque Bernabé fue enviado con Pablo como enviado. Le pusieron la mano y lo enviaron. Pero aquí en el Hechos 20 todavía no los había enviado, pero Bernabé era un hombre de Dios, lleno del Espíritu, hombre fiel al Señor. Y cuando oyó que la palabra de Dios llegó a Antioquía,
y que los griegos se convirtieron al Señor y creyeron en el mensaje anunciado de Jesucristo, Esteban fue enviado por la iglesia de Jerusalén para ver si lo que había sucedido era como le estaban diciendo. Y cuando Esteban vio la gracia de Dios sobre ellos, la manifestación de la salvación, Esteban se regocijó y se alegró. Pero si la gente no pudiera volver atrás, entonces Esteban no le hubiera exhortado, ¿ok? No le hubiese exhortado a todos a que con propósito de corazón, o sea, que se lo propusieran de corazón, permaneciesen fieles. Diga conmigo, permanecer. Esa misma palabra es la que Jesús le dijo a sus discípulos: permanezcan en mi amor, permanezcan en mí. ¿Permanecerse qué? Fieles al Señor. ¿Qué fidelidad? Digno de confianza. Un ser que ha confiado en Jesús, que ha puesto su fe, pistis, fe. Aleluya. Bernabé le exhorta a los creyentes convertidos a que permanezcan fieles al Señor. Y yo, como pastor de esta iglesia, por la gracia de Dios, no puedo hacer otra cosa que imitar lo que mi Señor y los apóstoles hicieron en la iglesia primitiva. Ser diligentes en exhortar a todos aquellos que han creído en el Evangelio del Señor Jesús a que permanezcan fieles, que se propongan en su corazón. ¿Cuántos hemos creído en el Evangelio de Jesús y nos hemos convertido? Alza tu mano a ver. Hermano, ¿por qué? Porque estamos viviendo tiempos difíciles. Los que dicen que la salvación no se pierde, a ellos no les interesa decirles permanezcan firmes. ¿Por qué? Porque si yo no me puedo apartar, yo no tengo que decir a la gente permanece firme, porque el que supuestamente el que ha nacido de nuevo no se aparta jamás, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los apóstoles? Porque el Señor Jesús mandó a permanecer en Él, a permanecer fiel al Señor, como Bernabé exhortó a todos que se lo propusieran de corazón, que permaneciesen fieles al Señor. Usted va a ver por toda la Biblia cómo Dios en la Escritura nos manda a permanecer firmes. Si no somos negligentes, porque la gracia y la vida solamente están en Cristo, fuera de Él. Algunos enseñan que el hombre es robot, que Dios lo elige y sencillamente ya. Dios eligió los buenos. Éramos pecadores todos condenados al infierno. Ahora hemos creído al Evangelio y hemos entrado a ser parte de los escogidos para gloria, para la gloria de Dios, para la gloria, la esperanza de gloria. ¿Para qué? Para que lleguemos a la vida eterna. Pero si usted no permanece fiel al Señor, no hay ninguna vida eterna, ¿oyó? Olvídese, porque el único dador de la vida eterna es Cristo. No sea que caminando en esta vida usted se aleje del Señor, alejándose infielmente del Señor. No, lo vemos en el libro, en la iglesia primitiva, a los convertidos. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. No solamente creyeron, se convirtieron en ¿qué? En discípulos de Cristo. Para eso tuvieron que haber nacido de nuevo, ¿verdad? Porque la fe
Es lo que nos justifica y hace que el Espíritu de Dios venga en nuestra vida. ¿Ah? Porque la mano del Señor estaba con ellos. Pero después Bernabé viene en el 23 y le dice, y le exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles, firmes al Señor. Vamos a Hechos 14, 21. Dile que está a tu lado, permanece fiel al Señor. Te exhorto, hermano, te exhorto, hermana, a que permanezca fiel al Señor. 14:21 dice, Hechos. Después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, mire usted, hicieron muchos discípulos, o sea, se convirtieron. Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, no de los inconversos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Ajá. Exhortándoles ¿a quiénes? A discípulos, a creyentes. Diga conmigo, permanecer. Se parece a lo que Jesús le dijo a sus discípulos, permanezcan en mí. Diga conmigo, permanecer. Permanecer en la fe. Permanecer en la fe. Exhorto en el nombre de Jesús a que permanezcan en la fe. Porque separado de Él nada puedes hacer. Porque si te separas del Señor, si no permaneces en Él, serás echado fuera como pámpano y te secarás y te echarán en el fuego. Hello. Exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ajá. Dile que está a tu lado, es necesario. Es necesario. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por eso hay que permanecer en la fe, porque va a venir momentos difíciles a tu vida. Usted no, mire, hermano, la gente piensa, el éxito te ha llegado, los años mejores para ti, mira, vas a ser grande, vas a hacer cosas grandes al Señor. ¡No! Es necesario que con mucha diligencia entiendas que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Por eso permanece en la fe. No importa qué te pase. Dile que está a tu lado, no importa lo que te pase, permanece. Permanece en el Señor, permanece en la fe del Señor Jesús. Aleluya. Eso se predicaba en la iglesia primitiva. No estos pseudo ahora predicadores o humanistas de los reformadores que hicieron su propio evangelio. El evangelio de la salvación y de la elección incondicional. O sea, que el salvo nunca se puede apartar de la fe. Entonces, ¿por qué el mandamiento de permanecer? ¿Quién debe permanecer? Tú, yo, cada uno de nosotros tiene que velar, estar atento y permanecer. No apartarte. No importa qué te pase. Ay, que Dios no está conmigo, no importa. Sigue adelante y permanece en la fe. Porque si hay incredulidad a ti y dice que Dios no está contigo y te apartas del Señor, no te va a ir nada bien. Y además no te esperas sino la condenación, porque solo en Cristo está la vida. Mire, Colosenses 1:21. Está sabroso esto, ¿verdad? La palabra de Dios es la verdad.
Unos enseñan una cosa, otros enseñan otra. Pero ¿sabe qué? Esa gente agarra una palabra griega y explica, pero fuera del contexto. Lo sacan del contexto para negar lo demás. Ya lo vamos a explicar. Vamos a seguir adelante y vamos a ver cómo siempre los apóstoles y el Señor Jesús enseñaron a permanecer en la fe. Porque si no permanecemos en Él, estamos muertos. Mira, si uno no se pudiera apartar, no tuviera sentido que nos exhortaran a permanecer en la fe. ¿O sí? Si usted no se pudiera perder, usted no se pudiera apartar del Señor, ¿usted cree que tuviera sentido que nos exhortaran a permanecer en la fe si alguien no se pudiera alejar del Señor? ¿Entiende? Eso no era la predicación de los apóstoles, salvo siempre salvo. La salvación eterna está en Cristo. Si permanecemos en Él, le aseguro que usted le dará la vida eterna. Ahora, yo tengo seguridad de mi salvación estando en Jesús. El problema es que si me aparto, ahí sí estoy frito. Por eso debo permanecer en Él. Tú tienes que estar seguro de que estás en Él. ¿Cómo? Tu fruto. Vivir la palabra. Ser un verdadero discípulo de Jesús. Alguien que aprende de Jesús y vive como Jesús. ¿Entiendes? Ya estamos ahí, Colosenses 1:21. Leamos. Y a vosotros también, que eran otro tiempo, diga conmigo, otro tiempo, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Está hablándole a gente que ha sido reconciliada, a la iglesia de Colosenses, ¿verdad? No le está hablando en converso. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Ese es el propósito de la muerte de Cristo. Versículo 23. Para presentar, vamos a leer el 22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. La idea es que cuando estemos delante de Dios y lleguemos al día en que estemos delante de Él, estemos santos e irreprensibles. ¿Saben por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor, gracias a la muerte de Jesús. Ahora leamos el 23, muy importante. Si en verdad, dile que está a tu lado, si en verdad permanece, diga conmigo, permanecéis fundados y firmes en la fe. Diga conmigo, permanecer, fundados y firmes en la fe. Permanecer, fundados y firmes en la fe. Mire el uso del término, cómo comienza el versículo 23. Si en verdad permaneces. O sea, vamos a ser presentados delante de Dios gracias a la muerte de Jesús, irreprensible y sin mancha. Pero si en verdad permaneces fundado y firme en la fe. ¿Por qué? Porque puede ser que tu fe no sea tan sólida y sea tan endeble que termines apartándose y tu fe no sea firme y te alejes del Señor. Mira la palabra permanecer. Fundados. ¿Qué fundado? ¿Qué fundación? Clavados. Firme. Que nada lo mueva. ¿En la fe en quién? En el Señor Jesucristo. En su muerte y su resurrección, en el Evangelio. ¿Ah? Sin moveros y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. ¿Cuál es la esperanza del Evangelio que habéis oído? La vida eterna, la esperanza de gloria. Dile que está a tu lado, sin moverte de esa esperanza. Permanece firme en la fe, porque solamente a los que están fundados, firmes y sin moverse en esta fe del Evangelio son los que heredarán la vida eterna. Ajá. Mire lo que le enseñó el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa.
a esta iglesia, en el versículo 26-27 le habla de la esperanza de gloria. Esa esperanza del evangelio que habéis oído es la esperanza de gloria, la esperanza de la vida eterna, y solamente está en Cristo. Por eso, los que no son de Cristo, no importa si sean metodista, evangelista, padre de sufrir, pentecostal, bautista, no me importa cómo se llame, si no está en Cristo, porque hay mucha gente que puede haberse apartado del Señor, perderá esa promesa. ¿Por qué? Porque solamente en el evangelio es dada, a través de la fe del Hijo de Dios. Mire cómo Pablo manda a la iglesia de Colosas a permanecer firmes, fundados y firmes en la fe. ¿Para qué? Si el salvo no se puede apartar. Ay, 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 qué engaño. Satanás ha querido para que no se cuiden, para que no velen, para que no estén atentos, para que su fe no sea sólida, para que usted llegue a la vida eterna, para que usted se descuide, para que sea negligente. Hoy más que nunca necesitamos tener una fe sólida. Si es, mira, tú vas a estar irreprensible delante de Él si es que permaneces en Él, porque solo Cristo murió para quitar tus pecados, para santificarte. Aleluya. Sin moverte de la esperanza del evangelio que te ha sido anunciada. ¿Dónde está tu mirada? En las promesas de esta tierra, en tus intereses, en el dinero, en los hombres. ¿Dónde está tu fe? No permitas que nadie te mueva. Aleluya, no permitas que nada te mueva. Permanece firme. Dile que está a tu lado, permanece firme en la fe. Permanece. Permanece, permanece, dile de verdad, de todo corazón, permanece, mi hermano, aquí estoy yo para exhortarte, para decirte que la única manera que heredemos la vida eterna es que estemos firmes en la fe de Jesús, de este evangelio, de esta esperanza de gloria. Muchos dicen que la salvación es por gracia y es real. Así es. Y tienen razón, es un regalo inmerecido la salvación, que vino del cielo por Jesucristo. Y que por eso no hay condenación, dicen, para los que están en Cristo Jesús. Y también eso es cierto, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Amén. Pero veamos algunos planteamientos de estos pasajes que son claves para entenderlo. Vamos a Efesios 2:8. Aleluya. Efesios 2:8. Porque por gracia soy salvo, o sea, por un regalo inmerecido, gracias a los méritos de Jesús, al regalo de la gracia. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Dile que está a tu lado, por medio de la fe. O sea, Dios derramó su gracia, pero esa gracia no se puede obtener si uno no está en la fe de Jesús. O sea, esa gracia no puede operar si tú te apartas y no permaneces firme en esa fe. O sea, esa gracia de salvación va a operar siempre y cuando tu fe esté puesta en Jesucristo, quien fue el que trajo la gracia. ¿Usted me entiende? Porque por gracia son salvos por medio de la fe. No es algo que Dios te da y punto. Y no puedes zafarte de Él, no.
O sea, la única manera que tú tomes la gracia es que tú creas en lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Y que permanezca y que lo tome para siempre. Y que esa fe permanezca. Y vamos a verlo más adelante, porque el justo por la fe vivirá. Vivirá continuamente. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La gracia no es nuestra, es un regalo de Dios. Pero ¿cuándo la obtenemos? Cuando a través de la predicación del Evangelio nosotros ponemos la fe en ese mensaje. Esa fe que trae al corazón y activa el Espíritu Santo para que creas. Ese regalo de la fe, ese don de la fe. Pero puede Satanás extraviar tu fe, claro. Por eso el mandamiento de permanecer en la fe, porque la gracia y el regalo inmerecido lo tomamos de la salvación es por la fe. ¿La fe en quién? En la gracia, no, por la fe en Jesús, que quien vino a traer la gracia. Juan capítulo 1 versículo 18 dice: por la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Aleluya. La gente dice que no, que Dios te dio la salvación por gracia, pero si no tienes fe o no permaneces en esa fe, ¿en quién? En Jesús. La gracia no puede operar para salvarte, porque Jesús es la salvación y Jesús es la vida, y fuera de Él no hay quien salve. Por eso debemos permanecer firmes en la fe, porque gracias a esa fe vino la justificación y el poder de la gracia libertadora opera para salvarte. Aleluya. ¿Entiendes? O sea, sin fe no hay operación de la gracia. Hello, hello. ¿Está entendiendo? Veamos Romanos 5:1. La gracia opera para aquellos que han sido justificados y han creído en el mensaje de la cruz de Cristo. Justificados pues por la fe. No dice justificados por la gracia. No, dice justificados pues por la fe. ¿La fe qué? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la fe en el mensaje del Evangelio de Jesucristo, de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús. Aleluya. Gracias a esa fe, tú has sido justificado, ¿ok? Por la fe. Si tú no permaneces en esa fe, la justicia ha dejado de operar, porque lo que te da a ti la justicia divina es la fe en Jesús. Sigue leyendo el versículo 2 y dice: por quien también tenemos entrada por la fe. Diga conmigo, entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. O sea, nadie puede obtener la gracia si no es por la fe. ¿Me está entendiendo? Y dice, por medio de, dice, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, en la gracia y en la fe. ¿Oyó? Hay que permanecer en la fe para que el poder de la gracia opere y el poder de la justicia opere. Si usted se aparta de Cristo y usted no permanece en Él, esa gracia es el don de la vida. Ese poder salvador deja de operar. ¿Por qué? Porque Jesús es la vida. Es por la fe. ¿Oyó? Por eso nos manda la palabra a permanecer firme en la fe. No apartarte. Permanecer en el Señor. No permita descarriarte. ¿Ok? Y dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la fe, por medio de esa fe tenemos entrada a la gracia y nos da una esperanza de la gloria de Dios, la esperanza de gloria.
Nos gloriamos porque a través de esa fe no solo la gracia nos alcanzó, sino que ahora tenemos una esperanza de gloria. Por eso hay que permanecer firme en la fe, porque la entrada a la gracia es por la fe. La salvación es por fe. La vida eterna es por medio de la fe en Cristo. La herencia es por la fe. La glorificación es por la fe. Si tú no permaneces en Cristo, no puedes recibir nada de eso. Porque Cristo es la vida, es la vida eterna, la herencia, todo está en Él. Y aún en estos días finales, yo les digo a la iglesia, hay que permanecer en Él. Porque por medio de esa fe que tenemos entrada a esta gracia. Gracias a la justificación. Porque cuando creemos en Jesús, la justicia de Dios es aplicada en nuestra vida para que la gracia de Dios se manifieste en nuestra vida para libertarnos. Sin fe no hay justicia y sin justicia no hay gracia. ¿Por qué te cree que dice la Biblia que Cristo murió por todos los hombres y Dios derramó la gracia por todos los hombres? Pero ¿por qué no aplica a todos los hombres? Porque no todos creen. Muchos rechazan el Evangelio. Y si nosotros creemos y hemos sido justificados y estamos en Cristo y la gracia nos alcanzó, tenemos que permanecer en esa fe. ¿Está entendiendo? Es por medio de la fe, hermano. Por eso hay que permanecer en Jesús, firmes en la fe. La gracia es el regalo de Dios. Y el favor de Dios derramado por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años no es obtenido por obras humanas o obras de la ley de Moisés, sino por medio de los méritos del sacrificio perfecto de Cristo. Pero ese regalo de la salvación no tiene poder alguno sobre el hombre si no es por la fe. La clave para retener el regalo de la salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Es por eso que las Escrituras nos mandan a permanecer firmes en la fe. Pues si surge incredulidad por el engaño del pecado, es posible que quitemos nuestra mirada de Jesús para ponerla en los deseos carnales y volver atrás. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: permaneced en mí. Si no permanecen en mí, serán echados fuera como pámpanos, se secarán y serán echados en el fuego y arderán. Porque alejado de Él nada podemos hacer. Permanece en Jesús. Aleluya. Es por eso que Satanás quiere endurecer el corazón con las tentaciones, a fin de que volvamos atrás, quitemos nuestra fe y nuestra mirada de Cristo y pequemos deliberadamente, sometiéndonos otra vez al yugo de Satanás y a su reino. Es real que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Diga amigo, para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo. Si alguien se aparta de Cristo, hay condenación. Porque solamente no hay condenación para los que están en Cristo. Por eso debes permanecer en Cristo, en la fe de Jesús. Permanecer en esa fe. No permitas que el diablo y este mundo te aparte de Él. Que endurezca su corazón, que engañe el pecado en tu corazón, para que vuelvas atrás y quitas tu mirada de Cristo. Seas condenado con los infieles. Aleluya. Satanás lo que quiere es que nos apartemos de Jesús y caigamos de la salvación, ya que solo la vida está en Él. Es por eso que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a permanecer en Él, porque si no morirían, se secarían. Y los apóstoles mandaron a la iglesia a permanecer firmes en la fe, como lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo, para que sea esa gracia, para que esa gracia y ese regalo divino inmerecido opere en nuestras vidas, porque solamente es a través de la fe. Dios te puede dar un regalo, está en ti obtenerlo, rechazarlo o permanecerlo y cuidarlo. ¿Cuál es ese regalo? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya. Permanece en su amor, en su palabra.
Exhortémonos unos a otros. Si ves a tu hermano está flaqueando, agárralo y tómale y hazle volver la mirada a Jesús. Es necesario que estemos unidos, ayudándonos, exhortándonos en estos días tan difíciles. Que nos oremos los unos por los otros, a que nuestra fe no flaquee, para que nuestra fe se crezca, para que nuestra fe sea fortalecida, para que crezcamos y maduremos en la fe, para que seamos sólidos y maduros en la fe. Porque el diablo anda. No me da tiempo para seguir, pero el domingo continúa este tema. No se lo pierda. Venga. Yo le digo a la iglesia, estamos viviendo tiempos difíciles. El Señor ministra mi corazón anoche. Y muchos han apostatado de la fe, han vuelto atrás, se han descarriado, han quitado su mirada a Jesús para ir a este mundo. Han negado la fe. Algunos en las persecuciones y en las aflicciones también han negado la fe y han vuelto atrás. Tú no lo hagas. Permanece, no importa lo que te pase. Porque Señor Jesús solamente la vida, porque ningún otro es salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo, hombre, quien murió por nosotros en la cruz derramando su sangre y resucitó al tercer día para ser exaltado a la diestra del Padre como sumo sacerdote intercesor de su pueblo, de sus hijos, de sus siervos. Y está a la diestra del Padre clamando como abogado, intercediendo por nosotros. Muchos de nosotros hemos flaqueado la fe, muchos de nosotros nos hemos apartado estando en la iglesia. Y por eso te está secando. Y por eso hay apatía. Y por eso hay tantas cosas. Porque ha vuelto el evangelio una religión y no una vida que se vive todos los días para el Señor. Por eso está dejando de dar fruto. Por eso tu corazón se ha enfriado y hay esa apatía para tus hermanos. Iglesia del Señor, el Señor viene y sonará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Y sabe a quién viene a buscar a Cristo? A los que son de Él. A los que tienen el sello del Espíritu Santo en su corazón y viven para Él dando fruto. Hermano, yo a veces estoy dormido y quisiera estar descansando y el Espíritu Santo me motive a dar una palabra por Facebook, porque los que somos de Cristo no podemos estar sin dar fruto. La gente siempre espera un cargo, una posición para servir a otros, pero no. El que tiene a Cristo en su vida siempre tiene algo para darle a la gente, siempre tiene algo para hacer de bendición a los demás. Siempre buscan a Cristo y ponen su mirada en Él y no permiten que nadie lo aleje. Y si te alejaste y eras uno de ellos y dejaste de dar fruto, es porque te alejaste y has sido echado fuera. Es necesario que te arrepientas y te vuelves de Él. Si alguno está pensando alejarse del Señor, no lo haga. Permanezca firme en la fe, no importa lo que pase, porque la gloria de Dios será mayor de la aflicción que estás pasando. No permita que el engaño del pecado en los trabajos, muchachos. Y ya lo vamos a tocar en el tema del domingo, pero es mi reflexión para estos días que nos quedan. Cristo viene en cualquier momento, es inminente, un abrir y cerrar de ojos, un pestañear. Maranata, sí, ven Señor Jesús. Dios les bendiga, que Dios les guarde y recuerda, permanece en Cristo, permanece en su amor. Dios te bendiga, Dios te guarde hasta el domingo.